Temas, probabilidad y estadística 1B. Vamos a ver lo que es la estadística, población y muestra, la media, mediana y moda y los gráficos estadísticos. Estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar e interpretar información numérica, los datos, de tal forma que las conclusiones obtenidas tengan un grado de confiabilidad específico. Podemos ir dejando caer datos en la urna y vamos a ir viendo que tienen una cierta tendencia. Y esa cierta tendencia probabilística nos va a dar información para poder definir que la gran cantidad de bolitas van a caer en el rango del 10 y el 11, por ejemplo, un 19%. Las demás así se van a ir distribuyendo. De eso se encarga la estadística, de hacer datos que podamos digerirlos. Población y muestra. Bien, población es el conjunto de datos posibles, números, elementos, individuos, cosas que son objeto de estudio. La población son todos. Y la muestra es un conjunto de datos que se toman de la población. Yo voy a tomar una muestra que incluya todos los datos. Siempre mi muestra voy a buscar que incluya la mayor cantidad de datos posible, ¿sí? Pero no puedo hacerlo todo. Simplemente va a ser una pequeña muestra y esa muestra va a ser algo representativo de toda mi población. Si yo quisiera tomar en cuenta toda la población para hacerlo exactamente o tener más certeza de mis eventos, a pesar salen caros, a pesar de todo eso salen caros y lleva tiempo, pero sí se hacen. ¿Cuáles son? Son los censos de población. En un censo de población se contabiliza a toda la población, ¿sí? En el censo vamos casa por casa, vamos tomando todos los datos, edades, niños, adultos, quiénes trabajan, quiénes no, todos los datos, ¿sí? En México de esto se encarga el INEGI, el Instituto Nacional de Geoestadística e Informática, ¿ok? Entonces eso es el censo de población. Bien, media aritmética. La media aritmética o promedio se define como el promedio de los datos X1, X2, X3, X4 hasta XN y se representa con X con una línea en la parte superior, ¿sí? Y esto significa el promedio, ¿ok? Y la forma más fácil de acordarnos de la media aritmética es con el promedio que sacamos de calificaciones. Se representa así. El X promedio, la media aritmética es la suma de los datos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el dato N entre el número de ellos, entre N. Tú cuentas cuántos datos fueron, lo divides entre ellos con N número de datos. Y lo que nos va a dar es una cierta tendencia en cuanto a calificaciones. Si te fijas, acá está la mayor cantidad de datos, pero si, por ejemplo, aquí es menor, por ejemplo, vamos a poner que aquí sea el 5, pero para acá sea el 10, ¿sí? Entonces, y acá están mucho más alargados los datos, la media no tiene que ser exactamente aquí, puede ser un poquito más acá o más acercándose hacia los datos mayores, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Vamos a entenderlo. Esta es la media aritmética o promedio. También tenemos lo que se conoce como la mediana en la moda. La mediana, la moda, es el dato que tiene la mayor frecuencia, es el que más se repite. El dato que más se repite, sí, va a ser la moda. Puede haber varias modas. Cuando hay dos modas, dos datos que se repiten igual número de veces, se llama moda bimodal. Si hay 3, trimodal. Si hay 4 más, polimodal. ¿Ok? Hay datos que se repiten. La mediana se obtiene al ordenar los datos de forma creciente o decreciente, ya sea del mayor a menor o del menor al mayor. Y al valor que se encuentra exactamente a la mitad se le denomina mediana, así como se ve en el dibujo. Y también si hay dos datos que quedan en medio, estos dos datos se suman y se dividen entre 2 y esa va a ser la mediana, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si tengo estos datos, este conjunto de datos, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 30, 40, vamos a decir que en un salón de clases de primaria son las edades de todos los que están ahí. Tengo alumnos de 5 años, de 6 años y tengo dos profesores, uno de 30 y uno de 40, ¿sí? Entonces ordeno los datos de menor a mayor y voy a ver el dato que queda en medio, esa es la mediana. Y de ahí la moda es el dato que se repite más veces. En este caso, el 5 se repite 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 se va a hacer la moda. ¿El 6 cuántas veces se repite? Una, déjenlo pongo con pluma. 1, 2, 3,
4, 5. ¿Sí? Entonces, el que se repite más veces, esta va a ser la moda. Y la mediana es el dato que queda justamente en medio. ¿Ok? ¿Dudas hasta allí? ¿No? Muy bien. Vamos a hacer ejercicio. Ejemplo. Las calificaciones de un grupo de francés son 9, 8, 9, 6, 7, 5, 8, 4, 5, 8, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 7, 10, 3 y 6. Dice, calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Para la media aritmética lo que hacemos es sumar todos los datos, 9, 8, 9, 6, 7, etcétera, y los contamos si fueron 20. Hago la suma acá arriba y me va a dar, la media aritmética es igual, la suma de 9 más 8 más 9 más 6 más 7, etcétera, 138. Entre el número de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 20, entre 20, 138 entre 20, 6.9. Y esa va a ser mi media aritmética. Nos piden también la mediana en la moda. Para la mediana vamos a ordenarlos. ¿Sí? Ordenamos de menor a mayor y tenemos lo siguiente. 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Y el dato que queda justamente en medio, ¿sí? Cancelando extremos, 3 se va con 10, 4 se va con 9, 5 se va con 9, etcétera. Nos va a quedar el 7. Es el dato que queda exactamente a la mitad. Es la mediana. Y la moda es el que se repite más veces. El 8 se repite 5 veces, esa es la moda. ¿Okay? Son muy sencillos los datos, pero nos van a dar cierta característica. ¿Okay? Vamos a ver que aprendimos. Ejercicio. La media del siguiente grupo de datos, 7, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 10, 8 es, y tenemos esto. Lo que hacemos, como es la media, sumamos todos los datos, 7, 8, 6, 9, 5, y lo dividimos entre el número de ellos, entre 9. La suma va a ser 68 entre 9, ¿sí? Y 68 entre 9 es 7.5, y el dato es el inciso E. Fácil, ¿verdad? Vamos con el ejercicio 2. La mediana del siguiente grupo de datos, 5, 8, 6, 8, 7, es, como es la mediana, ordenamos de menor a mayor, o de mayor a menor. Y ya que los ordené todos estos datos de menor a mayor. Aquí tengo, puedo cancelar extremos con extremos. El 5 se va con el 10, el 6 se va con el 9, el 7 se va con el otro 9, este 7 se va con el otro, y el que queda en medio es el 8. Ven, Chucky. Ya, ven. Y entonces el dato es, mediana es el 8. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ahora, la moda del siguiente grupo de datos, y nos dan 0, 8, 7, etcétera. Como es la moda, los voy a ordenar y voy a contabilizar. Y observo que el que más se repite es el 7. Se repite 3 veces. Y ese va a ser la moda. También pudiste haberlo hecho sin ordenar, simplemente contando 1, 2, 3 veces. Y los otros números, por ejemplo, el 8 se repite 1, 2 veces. El 6, 1, 2 veces, etc. Así también lo pudiste haber hecho. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Vamos con lo siguiente. Gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos se emplean para representar información en forma gráfica, para una mejor interpretación de los datos y los eventos analizados. Siempre nos va a ser más fácil, más visible todo. Dice el dicho, más vale una imagen que 1000 palabras. ¿Ok? Entonces esto lo hacemos por medio de gráficos. Los más utilizados son los siguientes. El primero es el histograma. En el histograma vamos a tener las frecuencias, el número de veces que se repiten los eventos, y aquí abajo van a estar los datos. Y lo hacemos a través de una gráfica de barritas, ¿sí? Ese es un histograma. Los datos pueden ser numéricos, puede ser metros, años, kilos, grados, cantidad de algo, cantidad de personas, etc. Y aquí las veces que se repiten esos datos, 5 veces los de 8 kilos, de 10 kilos, etc. ¿Okay? Y se va tomando una gráfica. Otro es la gráfica de barras. La gráfica de barras, muy parecida al histograma, tiene la única diferencia de que aquí, en el eje de las X, van las cualidades.
el color, la preferencia, un sí o no, o qué equipo le van, básquetbol, fútbol, qué deporte, handball, etc. Y aquí la frecuencia, 5 personas, no va con ninguna, 10 personas u 11 prefieren el voleibol, 20 personas prefieren el fútbol, etc. Esas son las gráficas en forma de ver. Y esta es la gráfica de barras. De la gráfica de barras surge el pictograma. El pictograma es igual que la gráfica de barras, pero en vez de ponerle barras, ponen un dibujito relativo al evento que se está analizando. En este caso, como es trigo, podemos decir, y son 18.162 hectáreas en 1996, entonces estamos hablando de sembrado de trigo, ¿sí? Ponemos un dibujito relativo a eso, y esto lo llamamos pictograma. Misma técnica que la gráfica de barras. También tenemos otro gráfico muy usado, que es la gráfica poligonal. En la gráfica poligonal, en vez de poner barras, utilizamos puntos, ¿sí? Aquí pudimos haber puesto una barra y hacerlo como tipo gráfico de barras, ¿sí? Pero en este caso lo hacemos a través de unos puntitos. Los puntitos que vamos a ir uniendo. Dejen cambio de esto. Y vamos a ir uniendo 10, en enero fueron 10, en febrero fueron como 8, otra vez repetimos febrero 15, ahí está mal, en abril unos 15, aquí fueron como 18, y después vamos a ir uniendo por líneas todos los puntitos, y esto va a ser mi gráfica poligonal, o polígono también se le llama de frecuencia. Otro gráfico muy usado es la gráfica circular, en el cual el círculo representa el 100%, o sea, 360 grados es a 100%, y de ahí vamos a ir teniendo como pedazos de pizza o de pastel, que representan en forma gráfica para comparar cuál es el evento que tiene más frecuencias o demás, ¿sí? Y esta es una gráfica circular. Otro gráfico muy usado es la gráfica de bigotes, ¿sí? En el cual se utilizan para cuadriles y percentiles. Lo que hace es utilizar 5 medidas estadísticas: el valor mínimo, el primer cuatril, la mediana y el tercer cuatril y el valor máximo. Los cuadriles o cuatriles, los percentiles, son cantidades que se van dividiendo. Por ejemplo, tomamos el valor mínimo, que sería un bigote o un brazo del bigote para acá. El valor de en medio sería la mediana, y hasta acá el valor máximo. Y estos, los valores que se dan, lo dividimos entre 4 y podemos obtener cuadriles que nos van a representar los datos. Esta es una forma también que se maneja en forma estadística. Muy bien. ¿Qué aprendimos? Pregunta número 1. Para un investigador no es posible examinar toda la población, por lo que selecciona una parte llamada comunidad, colonia, entidad, muestra o delegación. Exactamente. Cuando no analizamos todo, tomamos una muestra. Pregunta número 2. Cuando una investigación se dirige a todos los elementos de una población, entonces es un cuestionario, una entrevista, una muestra, una encuesta, un censo. Cuando se dirige a todos los elementos de una población, entonces estamos hablando de un censo, ¿sí? Tomamos en cuenta todos. Pregunta 3. Las estaturas de los integrantes de un equipo de fútbol fueron 1,82, 1,78, 1,74, 76, 1,76, 1,81, 1,77, 1,68, 1,74, 1,69, 1,65. Nos preguntan, ¿cuál es la mediana de estaturas ordenadas? La mediana es ordenarlos, entonces vamos a ordenarlos, ¿qué les parece si de mayor a menor? Pude haberlo ordenado de menor a mayor, no hay problema. Se me ocurrió de mayor a menor. Busco el dato mayor y descubro que es un 82, el más alto es un 82, lo pongo. Luego el que sigue sería un 81, aquí está. Un 81 lo pongo. ¿Hay un 81 más? No. 1,79, no. Hay 1,78, lo pongo. Lo estoy ordenando. Luego 1,78, ¿hay algún otro? No. Hay 1,77, lo pongo. ¿Hay otro 1,77 por ahí? No. ¿Hay 1,76? Lo pongo. Hay otro 1,76, también lo pongo. 1,75, no hay. 1,74. Sí, aquí hay otro 1,76, ¿sí? Ahora 1,74, ahí está, lo pongo, ¿sí? Y ahora busco más
está el 1.74, ¿sí? El 1.69, ¿sí? El 1.68 y el 1.65. Ya los ordené. Ahora voy a cancelar extremos, ¿sí? Eliminamos extremos y extremos hasta llegar al valor que está en medio. Estos dos los eliminamos. Estos dos los eliminamos. Estos dos se eliminan. Estos dos se eliminan. Estos dos se eliminan. Y el dato que me queda en medio es 1.76. Entonces la mediana fue 1.76. Fácil, ¿verdad? Ya en calculadoras y en programas, en Excel y todo, ya te sacan automáticamente la mediana, la moda, la media, ¿sí? Bien, siguiente. La siguiente tabla presenta los resultados de una prueba de matemáticas. Suponiendo que se evaluaron 40 alumnos, ¿cuántos obtuvieron 8 de calificación? Y aquí en la tabla nos dan 5, calificación 5, la frecuencia es de 0.03, de 6.10, de 7.20, de 8.25, de 9.30, de 10. En total 0.99, o sea, cercano al 100%. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los que obtuvieron 8 equivalen al 0.25. Los que obtuvieron 8 es 0.25 del total. Esa es la frecuencia relativa. Como es la frecuencia total, entonces la cantidad total, el total de alumnos, lo multiplico por la frecuencia. Entonces 40 por 0.25, que es la frecuencia de los que obtuvieron 8, y voy a obtener 40 por 0.25, 10. Entonces fueron 10 alumnos los que obtuvieron 8 de calificación. ¿Sí? Lo único que hicimos fue utilizar la frecuencia. Lo mismo puedes hacer para el punto 3, multiplicas 40 por punto 3, 40 por punto 10, 40 por punto 20, 40 por punto 30 y 40 por punto 11. Y las cantidades que te van a dar, aquí fueron 10. Vamos a suponer que punto 20 sean 8. Vamos a suponer que punto 10 sean 4. Y de punto 3 sea 1. Y de punto 30 que sean 12. Y de punto 11, no sé, ya se me ocurre que sean si de punto 10 fueron 4, que sean 5. Entonces, si tú sumas todas estas cantidades, van a darte 40, ¿sí? Ahorita no te van a dar 40 porque pues, los puse al azar, ¿no? Inventé los números, ¿ok? Entonces, eso es la frecuencia relativa. ¿Dudas, preguntas? ¿No?